Rosana Falasca. Malena canta el tango como ninguna y en cada verso pone su corazón. Nacida en la localidad de Humboldt, provincia de Santa Fe, el 27 de abril de 1953. La música estuvo en su casa desde siempre, ya que su padre, Ado, era cantante melódico en un dúo. Cuando Chani, como la llamaban cariñosamente, tuvo 10 años, se dieron cuenta que tenía una voz linda, grave, con impostación natural para cantar. En ese momento, su padre la ayudó a empezar su carrera, llevándola en su recorrida musical, que incluía gira en los pueblos vecinos, presentaciones en radios y programas de televisión. Un tiempo después cruzaron los límites de la provincia y empezó a presentarse en Entre Ríos y Córdoba. En una de esas presentaciones de su grupo, al que llamaron Adito y Chani, en Rafaela, la escuchó un productor que estaba presente. Este, al escucharla, quedó deslumbrado y al instante le ofreció llevarla para probar suerte a Buenos Aires. Hoy te quiero más que ayer, pero menos que mañana. Mi pasión es soberana y reclama tu querer. En marzo del año 1969 llegaron a la capital y con solo 16 años empezó a cantar en un café concert del barrio de San Telmo. En su repertorio, ella tenía canciones melódicas y hasta canzonetas italianas. Sin embargo, en agosto de ese año, se presentó en el concurso del icónico programa Grandes Valores del Tango. En esos años, conducido por Juan Carlos Torri. Ella solo conocía 2 tangos. Entonces, eligió cantar el que más sabía, que era Madre Selva. Tango que luego se convertiría en el primero que grabó de manera profesional. La primera ronda la ganó y dejó sorprendidos a todos. Tanto el público como los productores quedaron tan deslumbrados que decidieron sacarla del concurso y hacerla parte del staff. También le hicieron firmar un contrato por 4 años. Su debut oficial fue el 1 de septiembre de ese mismo año. Ahí fue bautizada como la princesa del tango. A los 17 grabó Todo es amor, su primer disco de estudio, que incluía la canción de Buenos Aires, Uno y el consagratorio Madre Selva. Cuando cumplió 18 se presentó en Uruguay y empezó una gira que la llevó a todo el continente. En la década del 70 debutó en cine, en Arriba Juventud. También actuó en Siempre fuimos compañeros y en 1976 en Te necesito tanto. En 1982, Rosana grabó sus últimos 2 discos, pero el 7 de noviembre del mismo año le detectaron un cáncer de útero y fue intervenida de inmediato. Los rumores empezaron a circular y ella tuvo que desmentirlo para que no perjudicara su carrera. Pero un día de 1983, fue trasladada por su novio y su familia a una quinta en Don Torcuato para ayudarla a recuperarse. Pero ahí empezó su agonía. Su voz se apagaba lentamente. El 20 de febrero de ese mismo año, Rosana falleció con tan solo 29 años. Si bien enterraron sus restos en la Chacarita, en abril del año 95, sus restos fueron trasladados a Humboldt, su pueblo natal. Julio Sosa. Cuando fue y será una porquería, ya lo sé. En el 510 y en el 2000 también. Nació el 2 de febrero del año 1926 en Las Piedras, Uruguay. Sus comienzos profesionales fueron en la orquesta de Carlos Gilardoni, en la ciudad uruguaya de La Paz. Tiempo después se trasladó a Montevideo para cantar con las orquestas Hugo Di Carlo, Epifanio Chaín, Edelmiro Damario y Luis Caruso.
Con esta última llegó a grabar un disco en el año 1948. En junio del año 1949 llegó a Buenos Aires lleno de sueños. En los 15 años que estuvo en nuestro país, integró 3 orquestas. Francini Pontier, con la que realizó 15 grabaciones, Francisco Rotundo, con la que grabó 12 temas, y la de Armando Pontier. ¿Quién fue el raro bicho que te ha dicho que pasó el tiempo el firulete? En 1958 se casó con Nora, con quien tuvo una hija llamada Ana María. Tiempo después se puso en pareja con Susana Merigui. En la década del 60 se independizó y empezó su etapa de solista. Para este entonces convocó a Leopoldo Federico para que organizara la orquesta que lo acompañaría. En esa época grabó éxitos como En esta tarde gris, La comparsita y Nada, que terminaron consagrándolo. Y yo me hice en tango porque el tango es macho, porque el tango es fuerte. También tuvo el mote del varón del tango. Pero en el año 1964, Julio murió en la plenitud de su carrera. La madrugada del 25 de noviembre, él circulaba con su auto deportivo a gran velocidad. Pero en la esquina porteña de Figueroa Alcorta y Mariscal Castillo, no vio un semáforo y terminó chocándolo. Tenía tan solo 38 años. Sus restos empezaron a ser velados en el Salón La Argentina, pero era tanto el público que tuvieron que trasladarlo al mítico Luna Park para evitar que fuera un desastre. Una multitud acompañó su cortejo fúnebre bajo la lluvia, mientras trasladaban sus restos al cementerio de la Chacarita. Hoy sus restos descansan en Las Piedras, su ciudad natal. En este 2026 hubiera cumplido 100 años. No hay aplazado ni escalafón, los inmorales nos han igualado. Y llegó el momento de recordar a uno de los cantantes más queridos de nuestro tango, Luis Ángel Iglesias, más conocido como Jorge Falcón. Porque con el alma en pedazos me abrazo a tus brazos sin no querer. Nació en Buenos Aires el 14 de octubre del año 1949, en el barrio de Parque Patricios. Ya desde chiquito le gustaba cantar, ya sea en reuniones familiares y en el Instituto Brown a cual asistía. Su debut en los estudios de grabación se dio cuando tenía 13 años, en la ciudad de Mar del Plata. Tiempo después ganó un concurso en Canal 7, interpretando el tango Malevo. En su juventud hizo algunas materias de contaduría, también estudió guitarra, actuación y vocalización con Bonesi, el maestro de Gardel. Se casó con Alicia Capuzzo, con quien tuvo un hijo llamado Adrián. Integró las agrupaciones Tango 5, Buenos Aires 5 y las orquestas de Jorge De Luca. Luego dio su paso más importante cuando se incorporó ni más ni menos que a la orquesta de Héctor Varela. Este lo bautizó como Jorge Falcón. Ahí llegó el éxito y la consagración. Quiero verte una vez más. Estoy tan triste. Su debut se produjo el 12 de octubre del año 1976 para el sello Microfón. Grabó más de 20 temas, algunos a dúo. Su primer larga duración registró su primer éxito musical, que fue La Milonga, Azúcar, Pimienta y Sal, a dúo con Fernando Soler. Sí, como es rebelde y angelical. Sí, como es azúcar, pimienta y sal. Después se independizó y empezó su carrera como solista. Ahí fue contratado por CBS. Su primer álbum fue en 1982. También grabó junto a la cantante María Graña una versión del Día que me quieras. Al poco tiempo empezó a salir en televisión, en especial en el histórico Grandes Valores del Tango, de Silvio Soldán. En 1984 llegó la grabación de su disco más famoso, El Amor Desolado, donde cantó el tema por el que más se lo recuerda, que es el que le da nombre al disco,
y fue escrito por Alberto Cortés. Ella puso el cuerpo y el alma. Pero en el año 1986 su vida cambió para siempre cuando tuvo un accidente automovilístico. Tiempo después se desmayó en medio de un recital en Rosario, por lo que fue internado en un hospital de dicha ciudad. Ha llegado con una ambulancia de la obra social para el personal gastronómico, Jorge Falcón, desde Rosario. Sabemos que la lucha es de hace bastante tiempo, es una lucha sostenida realmente. ¿Estás bien, Jorge? Te decíamos que estés bien. Jorge, suerte, lo mejor Jorge. Jorge Falcón ha ingresado al sanatorio. Se dijo que el desmayo fue producto del choque que había sufrido anteriormente, pero la realidad es que se debió a su grave estado de salud. Tenía cáncer. Los médicos prácticamente me han dado el alta de palabra, así que estoy esperando un pequeño análisis de sangre nomás y ya estoy en casa nuevamente. Falcón fue operado, pero a pesar de la cirugía y el tratamiento, estaba más avanzado de lo que la ciencia podía curar. Una de sus últimas presentaciones fue cantando este otro himno, en un momento muy triste, donde ya se notaba que las cosas estaban mal. Besa a tu madre con odia, después sin querer hablar. Jorge murió el 2 de julio del año 1987 y tenía 37 años. Ella puso el cuerpo y el alma. Adrián Guida. Me hubiera gustado verte, Carlito Gardenia. Sin dudas, Adrián fue el cantante de tango que murió más joven. Nacido un 26 de marzo del año 1965 en el tanguero y futbolero barrio de Boedo, ciudad de Buenos Aires, Adrián fue un cantante que prometía. Se inició en el tango gracias a su padre Ángel. Junto al guitarrista Toto Serrano recorrieron cuanto escenario había en la zona. A fines de los años 70 participó en los certámenes que organizaba el viejo Canal 9, en el mítico programa Grandes Valores del Tango, como todos. A fines del mes de mayo, en 1978, Adrián ganó interpretando el tango Bailarín Compadrito. Ese fue el inicio de su carrera profesional, ni más ni menos que actuando en la casa de Carlos Gardel y en el mítico club Mariano Moreno. Pero un día, cuando tenía tan solo 16 años, su voz llegó a los oídos del maestro Osvaldo Pugliese, quien lo incorporó a su agrupación, y Nelly Vázquez se convirtió en su madrina artística. En 1980 grabó su primer tema bajo la dirección de Pugliese, el tango Quinto Año. Según creía el público de la época, sería el sucesor de Alberto Morán. Según cuentan, era un muchacho respetuoso y tímido. Su noche inolvidable fue cuando cantó en el Teatro Colón en el año 1985. Según dijo, cantaba en mi casa y después aparecí cantando con Pugliese. Pero el 12 de diciembre del año 1994, su voz se apagó sorpresivamente. Según su autopsia, sufrió un edema pulmonar. Tenía 28 años. Deja un comentario, un iconito o una flor recordando a tu artista favorito. Abrime una puerta por donde se escape en la fiebre del alma, que huela dolor. Antes de seguir, no te voy a manguear plata, pero no te olvides que hice videos inéditos de la familia Ingalls, de los famosos que mueren mes a mes, de las famosas jóvenes y muchos más. Suscríbete y activa la campanita que es gratis. Nito Mores. Tú eres constancia, yo soy paciencia. Tú eres ternura, yo soy piedad. Nacido en el barrio porteño de Villa del Parque, el 11 de agosto del año 1944, fue un actor y cantante de tangos de nuestro país. Su nombre de nacimiento era Mariano Alberto Martínez Moragués.
Fue el reconocido hijo del famoso músico Mariano Mores y la actriz Mirna Mores. Empezó a estudiar piano a los 8 años en 1952, con la hija del maestro Athos Palma. Posteriormente también estudió armonía y contrapunto. En 1965 empezó a estudiar solfeo y entrenamiento auditivo. Su carrera duró apenas 20 años. Debutó como cantante el 11 de agosto de 1964, cantando en la orquesta de su padre. Junto a él compartió muchos escenarios con los más importantes del tango. Participó de shows de tango en Canal 9 y Canal 13 y cantó en varios teatros de Buenos Aires. Su voz de barítono hacía que su interpretación del Tango 1, escrito por sus padres, sea única. El camino que los sueños prometieron a sus ansias. En 1978 realizó una gira por toda América del Sur y también Estados Unidos. Compartió escenario con la querida Rosana Falasca. Estuvo casado con la cantante Claudia Barchetti, con quien tuvo 3 hijos. Dicho casamiento fue transmitido por Canal 9 y tuvo casi 60 puntos de rating. También fue tío de la querida conductora Mariana Fabiani. Su último show fue el 4 de noviembre de 1983, con apenas 3 temas por prescripción médica. En uno de los viajes a México, en el que grabó junto a su padre, tuvieron que regresar a nuestro país porque se estaba sintiendo mal. Al poco tiempo le diagnosticaron un cáncer terminal. Estuvo internado durante 9 meses hasta su muerte, el 1 de mayo del año 1984. Tenía 39 años. Sus restos descansan junto a sus padres en el cementerio de Olivos. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por... Carlos Gardel. Por una cabeza, todas las locuras. Nacido el 11 de diciembre del año 1890. Sobre su lugar de nacimiento hay una disputa entre Francia, Uruguay y Argentina, que llevó a investigadores de varios países a recolectar información sobre su lugar de nacimiento, y encontraron que había nacido en Toulouse, Francia. Igualmente, la final la ganamos nosotros. Según cuentan, llegó de la mano de su madre a la edad de 2 años, luego de que ella fuera echada de su familia por ser madre soltera. Él mismo dijo que no sentía apego por Francia. Cuando la Compañía de Rosas lo invitó a España en 1920, se dio cuenta que no tenía documentos. Para solucionarlo, se inscribió en el consulado uruguayo en Tacuarembó, con la fecha de 3 años antes de su verdadero nacimiento. Gardel fue un cantante, compositor y actor. Su carrera la empezó en bares y fiestas privadas. En 1917 fue el inventor del tango canción, con su interpretación de Mi Noche Triste. El disco vendió 10.000 copias, que en esa época era un montón y explotó su fama. Luego hizo giras por Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, Puerto Rico, Venezuela y Colombia, además de cantar en París, Nueva York, Barcelona y Madrid. En los primeros 3 meses vendió 70.000 discos en su visita a París y le enseñó al mundo lo que era el tango argentino. También estuvo en varias películas sentimentales en Francia y Estados Unidos, como Cuesta Abajo y El Día que Me Quieras. ¿Conoce esa música? ¿Conoce las palabras de esa canción? Su voz y su apariencia de estrella de cine lo hacían único. El morocho del Abasto no desaprovechó oportunidad y trabajó en 10 películas, entre las cuales una era muda, como Flor de Durazno en 1917. Escribió la música de temas clásicos que quedaron en la historia de la música, como El Día que Me Quieras, Cuesta Abajo, Mi Buenos Aires Querido, Por una Cabeza, Caminito, Volver y otras tantas. Mi Buenos Aires querido.
Pero el 24 de junio de 1935, la voz del zorzal criollo, el mago, el morocho del abasto, el rey del tango, se apagó. Como todos sabrán, en Medellín, Colombia, el avión en el que iba chocó con otro y se prendió fuego. Millones de seguidores en toda América estuvieron de luto. El traslado de su cuerpo desde Colombia, pasando por Nueva York y Río de Janeiro, fue multitudinario. También lo velaron durante 2 días en Montevideo, donde vivía su madre. Fue enterrado en el cementerio de la Chacarita, en Buenos Aires. Debido a eso, todos los 24 de junio, en Argentina, se conmemora el Día del Cantor Nacional. Carlos tenía 44 años. Almagro mío, que enfermo estoy. Almagro de mi vida. Y llegamos al final de otro video. Contame en comentarios quién era tu favorito. Y no te pierdas estos videos que te dejo acá. Hasta la próxima.